Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, de nuevo por tener esta oportunidad de reunirnos aquí hoy, día sábado, tu día de reposo, el día que prefigura tu venida y la sanación, la restauración de todas las cosas. Ayúdanos, oh Padre, a tenerlo claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice, Señor, estos momentos y haz que esta escuela sea constructiva. Ayúdanos a desenmascarar, a explicar, pero que seas tú, Señor, el que domina nuestras mentes y nuestros corazones, para que así la realidad de la verdad sea incrustada en nosotros para siempre. Señor, oh Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que estés con todos aquellos que por lo que sea no han podido venir hoy. También por aquellos que por alguna razón aún tienen sus mentes dominadas por el mundo y no acceden a reunirse aquí con nosotros o a recibir tu instrucción. Oh Padre Santo, perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos todos en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a analizar la escuela sabática de esta semana, que se titula Palabras de Verdad. Y empieza con este versículo para memorizar que nos va a dar que hablar, porque dice: ¿no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? ¿No veis algo especial aquí? 3 veces. ¿Eh? Depende de la versión. Sí, hay veces, unos ponen 30 veces, otros dicen anteayer, otros, hay diferentes versiones. Pero todas las versiones hacen referencia al 3. De igual manera, en todos los casos hace referencia a una tercera vez. Si miramos la palabra en hebreo, nos lleva siempre a esto, al tercer día, porque anteayer también es, ayer no, el otro, por lo tanto hoy sería el tercer día. 30 también haría referencia al 3, o sea que lo que está claro es que lo que indica la palabra es que hay 3 avisos, ¿no? Y durante estos 3 ha habido consejos y ha habido ciencia, durante los 3 avisos. Por lo tanto, es al final de estos 3 avisos cuando dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. O sea, hasta que no se consuma, no tenemos el total de la verdad. Y lo interesante es que dice, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. O sea, es muy curioso que lo que estamos proclamando, lo que se está proclamando en referencia a la segunda venida de Cristo, en referencia a ese tercer milenio respecto de su muerte. O sea, empieza el tercer milenio en el año 2000 después de su muerte. Es como si hiciera referencia a que ese es un mensaje importante que debemos llevar ¿a quién? A los que nos enviaron, ¿no? A los que, de donde venimos, digamos, ¿no? ¿De dónde vienes tú? ¿Vienes de tal pueblo, de tal ciudad o de tu familia, ¿no? Pues con ese mensaje ve a tu familia, ¿no? Es muy interesante lo de las 3 veces, porque si no pusiera esto dirías, bueno, cualquier mensaje de la palabra de Dios, evidentemente, no es puedes llevar a tu familia, pero concretamente este mensaje, el 3 veces, hace como una relación a esto que estamos viviendo hoy en día, creo yo también. En la Biblia, cuando un mensaje es importante, no se da una vez, se da 2 y 3 veces. Santo, 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 ¿no? Exacto, el triple mensaje angélico. Y hay muchas cosas que no es una... A Josué, te esfuerzo que te mandes y seas valiente. Y no una, 3 veces. 3 veces. Se lo dice. Y luego el pueblo, una cuarta. Solo te pedimos que te esfuerces y seas valiente. Es decir, el mensaje importante es repetitivo. No solo se da una orden, se dan varias. Es muy interesante que la referencia al Padre, Hijo, Espíritu Santo también es como eso, como si los 3 te dijeran santo, 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 esfuérzate, 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 ¿no? Pues lo mismo aquí.
O sea que también otras versiones que dice que vuelvas a informar fielmente a los que te enviaron, ¿no? Una información veraz, no la que quizás tenían hasta entonces, sino una información veraz. Por lo tanto, tiene muchas referencias, ¿no? Y luego empieza la escuela sabática del sábado, que vamos a leer entera, a ver qué os parece. Porque dice: algunos de los proverbios de esta semana tienen paralelos en los textos egipcios. Bajo la inspiración, Salomón pudo haber modelado esos textos en armonía con la perspectiva específicamente hebrea. Aquí, las palabras de los egipcios se encuentran con el espíritu del Dios de Israel y así llegan a ser revelaciones divinas. Esta observación es importante, pues nos recuerda el carácter universal de la verdad. Lo que era cierto para los israelitas, también era cierto para los egipcios. De otro modo, no sería la verdad. Algunas verdades se aplican universalmente y a todos. El dominio de estas amonestaciones es común a ambas comunidades. Es decir, quien quiera que seas, creyente o incrédulo, y donde quiera que vivas, hay algunas cosas que no debes hacer. Aquí está poniendo por delante el paganismo antes que la palabra de Dios. No sé. Está encendido, sí. Pues decía que aquí la escuela da a entender que los textos egipcios, paganismo, van antes que la palabra de Dios y que Salomón se inspiró en eso, en vez de ser el Espíritu Santo que le inspiró a él para que diga una serie de cosas. O sea, está poniendo la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso, como posterior al paganismo. Y eso es interesante porque se hace en muchos casos. Muchos antitrinitarios, por ejemplo, dicen: hay una trinidad pagana, por tanto, eso es paganismo. Cuando encuentres algo en el paganismo, ve la Biblia y lo encontrarás también. Porque antes del paganismo va la Biblia y va Dios. Todo lo pagano es cogido de la Biblia y Satanás lo tuerce a su lado, le da la vuelta y pone sus cosas. O sea que nada que hay en el paganismo puede estar solo ahí. Tiene que estar también en la Biblia y de forma correcta. Y en este caso exactamente lo mismo. O sea que los egipcios se inspiraron en algo bíblico, no al revés. Exacto. Y aquí además algunas dataciones que se han hecho últimamente, pues claro, datan algunas cosas como anteriores a los relatos bíblicos. muchas. Entonces, claro, ahí hay aquello que No. se intermezclan unas cosas con Pero ¿lo son o no anteriores a los relatos bíblicos? otras. Yo diría que no. Pues Yo diría... hombre, los textos persas, los textos chinos, los sumerios, más de 3.000 años, más de 3.000 años de historia de algunos textos, yo creo que son más antiguos que la palabra de Dios. Estuvimos estudiando cuando vimos también a Histaspes, que estuvimos estudiando a Histaspes, cuando estuvimos estudiando la procedencia estamos estudiando lo del arca, dónde fue construida y tal, estuvimos estudiando la historia de Histaspes, uno de los reyes persas. Y allí vimos como había filosofía y había conocimientos, igual que hay en los textos, en las citas de culturas chinas y japonesas, igual que hay en los textos egipcios. Ahora vamos a ver en un PowerPoint por qué dice esto este señor. de todas formas, Elena White dice que también cogió textos de otras personas y los adaptó. Incluso los citó, porque vio que aquellos textos eran correctos y los citó. Pero eso es muy diferente, porque ahí había investigación científica respecto, por ejemplo, de la muerte de Cristo o respecto, por ejemplo, de la alimentación. Y esos estudios que se llevaban en correlación, hecho por gente que también buscaba la verdad, ella los cogía y los adaptaba. Los ponía allí y decía, esto es exactamente igual, además eran citas. Pero estamos hablando de la base del conocer humano y la base del actuar humano. Tenemos que tener en cuenta que ahora estamos hablando de postdiluvianos. Dios, cuando empezó a explicar el plan de redención,
con la caída de Adán, se empezó a implementar y ya lo contó Cristo mismo a Adán y Eva, y luego ellos lo transmitieron a sus hijos, nietos y así sucesivamente, en el mundo antediluviano. En el mundo antediluviano no existían los egipcios ni los persas, o sea que el conocimiento divino viene desde el inicio y todo esto es posterior, adaptaciones a otras ideas impuestas por Satanás al mundo antediluviano que pasaron luego a las culturas posteriores. Y aquí está, ¿qué fue primero? Dios, ¿no? Fue primero el conocimiento divino, luego simplemente Satanás copia y tuerce. ¿Cómo actuó Por tanto, Satanás, por ejemplo, con Adán y Eva? ¿Les dijo todo mentira? Les dijo verdad mezclada con mentira. les torció la cosa. No moriréis. Es verdad, comió y no murió. Pero perdió la vida eterna. Exacto. Entonces, en todo lo que vamos a ver de Satanás, en todo va a haber verdad mezclado con mentira. ¿Por qué? Porque Satanás conoció a Dios, conoció a Jesús, conoció a los antediluvianos y a todas las culturas anteriores. Y puso cosas ahí en previsión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba escrito ¿dónde el Evangelio? En las estrellas. Él conocía lo que había de pasar. Y es más, está conectado. Y es más que si Satanás pudiera inventar algo, se le estaría dando poder creativo. Y eso solo lo tiene Dios. Por tanto, se estaría haciendo inocentemente, quizás a veces, sin darnos cuenta, a Satanás el Dios verdadero. Y Satanás no tiene poder creativo, él no crea nada. Es como nosotros, solo podemos ver, bueno, imitamos, cambiamos algunas cosas, pero en sí no creamos nada de la nada, como hace Dios. Seamos fuertes y perseveremos porque debemos identificar qué es la imitación. Y ver que cuando vemos una imitación, tiene que haber un original. Y ese original siempre lo encontramos en el mismo sitio. ¿Qué pasa con los historiadores? Los historiadores ven la historia de manera lineal. No lo ven como Dios, que está fuera del tiempo. Dios lo ve todo junto. Y antes que todo hubo una transgresión que lo cambió absolutamente todo. ¿Y qué ha hecho Satanás? Estudiar al hombre. Y constantemente toda una serie de cosas, como por ejemplo la diosa, que al final resulta que ha estado aquí recogida por los mismos católicos, para la Virgen, etcétera, etcétera. O sea que todo ha sido una previsión para liar desde el principio. Entonces se crea primero la imitación en la historia respecto del hombre, y luego viene la revelación, que es la palabra de Dios en la presencia de Jesucristo. ¿Qué pasa? Eso es lo que lleva a engaño a los que no creen en la palabra de Dios. Pero claro, eso de la palabra de Dios, dijéramos, la palabra de Dios recoge, sobre todo en lo que se refiere a los orígenes y todo eso, recoge lo que se ha ido pasando de padres a hijos de forma oral. Sí, señor. Y durante muchos siglos fue así, hasta que al final alguien inspirado por Dios lo plasmó de forma escrita. O sea que no es una cosa que... Moisés, su primer autor. No es que fuera lo que esta gente dice, o los egipcios o los sumerios o lo que sea, no es que fuera anterior, como se ha dicho. Lo anterior, el origen es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que la datación de las cosas, cuando se empezó a escribir todo aquello, sí que puede haber sido posterior al descubrimiento de estas cosas. Pero ya estaba, ya existía. pero transmitido de forma oral. De forma oral, sí, señor. Señora. Bueno, pues vamos a ver de dónde sacó el autor, cuáles son los vestigios históricos de esto que se está explicando aquí. En este libro que hemos visto aquí, este señor nos explica de dónde viene todo esto. Nos hace ver que en Proverbios del 22, 17 al 20, creo que son del 20 al 24 los proverbios, que son los que dicen que fueron extraídos de unos textos de un señor egipcio que se llamaba Amenemope. Sí, la instrucción de Amenemope, ¿vale? Que se supone, bueno, de hecho no se sabe aún si fue una persona que existió de verdad o si es un personaje,
pero son unas enseñanzas escolares que se enseñaban a según... ya veremos a qué gente, a qué jóvenes se enseñaba esto. Yo he tenido la oportunidad de leer esos textos, en internet puedes encontrar algunos, y vais a ver que el parecido es asombroso, el mensaje es asombroso, pero veréis algunos matices que denotan realmente de dónde vienen esos textos, quién los escribe. Aquí nos recuerda, por ejemplo, nos dice, entiéndese bien que no se trata de una traducción al pie de la letra, como ya hemos visto con el ejemplo de Proverbios 22:20, que aparece al principio de los 30 dichos, porque ellos consideran que estos 3 días, esto que decíamos aquí, yo te he escrito 3 veces en Consejos en Ciencia, ellos hablan de que quiere decir 30 escritos. Estos 30 dichos, y esto lo sacan directamente por la comparativa con el texto de Amenemope. Y dicen, bueno, esto quiere decir 30 dichos. Pero es que claramente, aquí ellos dicen, no, es que tiene 30 dichos igual que Proverbios. Y si habéis contado Proverbios, no salen por ningún lado. Salen primero 31 capítulos, y el último capítulo tiene 31 versículos, y no sé si os suena mucho el 31. Y el último versículo es un poema a la mujer virtuosa, o sea, a la iglesia virtuosa. O sea que fijaros. Y en todo caso, cuando se escribió la Biblia en hebreo, no había capítulos, ni había versículos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido esta comparativa. Más adelante, en otro documento que he encontrado también, hay un texto de esta señora, profesora del Instituto Superior de Compostelano de Ciencias Religiosas, y vamos a leer entera esta parte para que veamos realmente a quién iba dirigida esta enseñanza y por qué. La finalidad de las sabidurías egipcias es enseñar, instruir a los jóvenes de las clases dirigentes en el conocimiento y la práctica del buen comportamiento. Buen comportamiento que concernía no solo a las reglas de comportamiento, de urbanidad o protocolo, sino también al código sociológico en el que están inscritas las relaciones de jerarquía. El ejercicio de la buena conducta conduce a quien la practica al éxito y al ascenso social. Por lo tanto, es decir y hacer el bien, el decir y hacer el bien no era un mero ejercicio de actitudes. No se pretendía el bien por el bien. Tras toda buena acción se escondía la búsqueda de una recompensa, el éxito personal y público. Este éxito no estaba supeditado al esfuerzo personal, sino que era el premio del Dios que Dios concedía a quien seguía sus indicaciones. El acatamiento de estas normas de conducta acarrea para el vivo el triunfo en la vida social, para el muerto la vida en el más allá. De esta manera define el visir Ptahhotep la importancia de la sabiduría para triunfar en la vida. O sea, que vemos una manera de actuar muy parecida al concepto católico, que es la obra te hace ganar el cielo. La salvación es por las obras. Tú haces bien y tienes esa recompensa que Dios te da. Y si no, pues mueres en el... O sea que había una enseñanza dirigida ¿a quién? A los de la alta jerarquía. Para saber cómo moverse y cómo escalar. Y eso hacía que el pueblo también viera sus acciones. O sea que todo estaba dirigido a algo más complejo. Aquí vemos esta persona como justamente en este texto, en el mismo texto que estamos hablando aquí, habla de, te he escrito 30 sentencias, ¿no? Ella lo traduce con 30 sentencias. Y ella concretamente habla de lo que decíamos antes, dice, lo que llama la atención de sabios y profanos es la expresión 30 capítulos o sentencias, que si bien se refleja en el texto de Amenemope, el texto está dividido en 30 capítulos numerados, no tiene reflejo en Proverbios, por más que se cuenten las sentencias no termina de salir la cuenta. Dice, no sabemos, esto nadie lo puede explicar. La segunda parte de Proverbios, para que conozcas con certeza la verdad y puedas responder a la verdad a quien te envíe, parece un resumen del epílogo de Amenemope. O sea, ellos igualmente siguen con que Amenemope es la fuente de esos textos hebreos. Pero es que más adelante, en este mismo escrito, también dice que pueden ser también una fuente de escritos orientales. O sea, que estamos en lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es una
transmutación de textos de los postdiluvianos, de Nimrod, etcétera, etcétera, de Cam, al final. Lo que has leído antes de buscar la pompa, el reconocimiento público, curiosamente ya lo hacían los fariseos también. Ayunaban para que los vieran, oraban en público para yo oro, verlo todos. Curioso, ¿no?, que haya tantas similitudes con la Iglesia Católica. Sí, sí. Ellos crucificaron a Jesús. Sí. La Iglesia Católica ahora es el anticristo aquí en la tierra. O sea que es curioso, ¿no?, esta similitud de pompa y querer reconocimiento, ¿no?, como Satanás en el cielo. Yo quiero más. Quiero ser exaltado hasta el máximo e ir a los lados del norte incluso también. O sea, y viene Lo mismo. de Egipto también. O sea, es una Sí. herencia también de Egipto. Sí, sí. Pero que, por otra parte, yo veo que digamos que esta filosofía, que es una filosofía más académica que religiosa, digámoslo así, o más competitiva para que la gente se piense que va a llegar antes al cielo pues compitiendo y tal, no por fe. Esto yo creo que, aparte de que el catolicismo, bueno, es el espíritu que transmite, desde fuera no hace falta entender mucho para notar eso, es lo que le está contagiando a las religiones y a las culturas que en un principio tenían mensajes buenos, ¿no?, como decía Ellen de White, pero que a través del ecumenismo las están exaltando, digamos, con el ecumenismo, ¿sabes? O sea, que hay pueblos y culturas que a través del ecumenismo que está generando el Vaticano, pues las está exaltando, pero introduciéndole ese tipo de filosofía, ¿no? Porque en un principio, yo he estado 3 veces en Marruecos, ¿no?, y eso lo he notado allí. Yo conocí musulmanes hace cuestión de, yo qué sé, de 17 años estuve la primera vez, ¿no? Y los musulmanes, yo me acuerdo que eran muy diferentes ahora, o sea, eran personas que se le notaban que tenían una fe, que hacían las cosas sin interés, que eran buenos igual, o sea, es muy diferente un marroquí en Cataluña que un marroquí en Marruecos, o sea, es que no tiene nada que ver, hay que ir para verlo y creerlo, ¿vale? Y yo cuando estuve allí te transmitían ese espíritu de Dios, porque es verdad, lo tenían, o sea, puedes estar más de acuerdo con el Islam o menos, pero te transmitían eso. Ahora en la ciudad ya, de las últimas veces que estuve, notaba que había eso, pero con un interés piramidal competitivo detrás de todo esto. Entonces te vas dando cuenta, ¿no?, de que había habido también contactos del sistema político con otros países, todo, de que la economía va cambiando, de que quieren introducir otras pautas y te vas dando cuenta de que trabajan allí también esta gente, ¿sabes? De que lo mismo que pasa en el mundo cristiano, que puede haber cristianos católicos y cristianos adventistas o más, llámalos adventistas o llámalos más correctos, allí en el mundo musulmán pasa lo mismo, que hay musulmanes muy correctos, que notas en ellos esa fe, y hay los musulmanes que son como católicos, tienen esa misma filosofía, ¿no? Y bueno, yo creo que detrás de todo esto es un trabajo muy sutil, pero que hay que distinguir, y seguramente que ahora con el ecumenismo en Oriente pues estará pasando lo mismo, o sea, es un trabajo muy sutil que ya sabemos que el enemigo lo está haciendo todo por detrás para hacernos caer en sus redes, para que nosotros saquemos trabajando en la pirámide de ellos, ¿no? Para que él se exalte en la tierra, como Dios sin ser Dios. ¿No? La base del ecumenismo básicamente es que en todas las religiones hay un poco de verdad. ¿Es falso? No es falso. Hay verdad mezclado con mentira en todas, menos en una, el pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vamos a coger lo que es común, lo otro lo vamos a dejar, sea verdad o no, y vamos a unirnos en puramente eso. En la frase básica, Dios es amor, ama al prójimo y ama a Dios, ¿no? Y ahí es donde, esa es la base del ecumenismo. Y un poco es lo que me ha parecido ver en estas frases. Alguien que es adventista no puede poner en un texto que así llegan a ser revelaciones divinas la filosofía egipcia.
vamos a seguir viendo, porque creo que va a ser, bueno, la conclusión evidentemente ellos asumen y llegan a la misma conclusión que nos está expresando este señor aquí, que Amenemope fue la base de los proverbios. Es lo que dice esta conclusión de esta historiadora. Y es lo que estamos leyendo aquí. Por eso es importante que, por muchos arqueólogos que seamos, o muy inteligentes que podamos ser, tenemos una base bíblica y hay que tenerla en cuenta. Fuente del texto bíblico es el egipcio. Sí, sí, fuente, el texto egipcio sería no solo una de las distintas fuentes del texto bíblico, sino la que más lo influyó. O sea que el Egipto es lo que influyó más en la Biblia. Eso es la historia, es lo que dicen los historiadores. Y eso es lo que se ve reflejado, aquí lo asocia a una parte de los proverbios, pero es que aunque sea una parte, luego vamos a ver textos bíblicos que vamos a tener que tomarnos muy en serio, porque si no, esto nos rompe toda la base bíblica. Aquí habla de distintas fuentes que formaron el texto bíblico. Sí, 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 porque habla también de los textos orientales también. Esto parece más decantado a lo que solía decir la alta crítica que no a... ¿La quién? ¿La? Que cada vez se asemejan más las conclusiones que hace en según qué lugares, se acerca más a lo que la alta crítica de la Biblia ha ido echando, que no a lo que generalmente se creía, sí, o se aceptaba. O sea que ahí estamos. Y vamos a recordar, me gustaría leeros unas citas de Elena White al respecto, para ver si realmente los egipcios influyeron para bien o para mal. Porque a lo mejor aún hay alguien que no lo ve. Dice, en los proverbios de Salomón se expresan principios de una vida santa e intentos elevados, principios nacidos del cielo. No dice nacidos del cielo menos Proverbios del 20 al 24, sino nacidos del cielo, que llevan a la piedad, principios que deben regir cada acto de la vida. Fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Aquí está leyendo esta frase, lo que se ha dicho anteriormente, le resta la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Sí, directamente. Porque entonces tuvo que echar mano de otras cosas. Lo vio y dijo, pues ahora me ha venido una inspiración especial, voy a escribir, con la ayuda de Dios voy a... ¿No? La asociación con los idólatras corrompió su fe. No enalteció su fe, sino corrompió su fe. Un paso falso condujo a otro. Se rompieron las barreras que Dios había erigido para la seguridad de su pueblo. La poligamia corrompió su vida y por fin sucumbió a la adoración de dioses falsos. Por cierto, los textos de Amenemope, evidentemente, sustituyen a Dios por diferentes dioses, cada uno en su sitio. O sea que... ¿De acuerdo? O sea que está escrito por alguien que evidentemente veneraba a los dioses egipcios. O sea que vamos a ver quién hablaba por su boca, ¿no? La asociación con los idólatras corrompió su fe. Un paso... Vale. Un carácter que había sido firme, puro y elevado, se hizo débil y manchado por la ineficiencia moral. O sea, totalmente al revés. Totalmente al revés. Seguimos. Egipto. De ahí Dios tuvo que sacar su pueblo porque estaba en una idolatría y un estado lamentable y lo tuvo que tener luego 40 años en el desierto para purificarse. O sea que no eran las mejores condiciones lo que había en Egipto, ¿no? Es muy curioso que se utilicen los textos que ahí había para justificar algo. La rebelión israelita en el desierto la provocaron esos egipcios. Arrastraron a todo el pueblo a rebelarse contra Dios y Moisés. Sí, sí, sí. Mira de dónde Aún había remanentes. Ahí sí. Claro. Y es algo de, yo creo que es algo de lógica también. Los egipcios, como tú dices, adoraban a otros dioses. Entonces, ¿cómo Salomón,
si está siendo inspirado por Dios, va a agarrar cosas de otras inspiraciones a otros dioses. Es totalmente ilógico, no tiene razón. Entonces, el hecho de que esté ahí esto da que pensar, porque si la persona es un poco inteligente y tiene algo de razonamiento, se pone a pensar esto. Bueno, ¿y cómo voy a decir que entonces la Biblia es inspirada por quién? ¿Por los dioses Amun-Ra y todos estos dioses egipcios o por Dios? Sí. El ejemplo de Salomón dice: existen hombres situados en la pobreza y la obscuridad, cuya vida Dios aceptaría y henchiría de utilidad en la tierra y de gloria en el cielo. Pero Satanás obra con insistencia para derrotar los propósitos divinos y arrastrar a esos hombres a la perdición mediante su casamiento con personas de tal carácter que se interponen directamente en el camino de la vida. Muy pocos salen triunfantes de este conflicto. Aquí está hablando en en Hogar Cristiano del matrimonio. Pero, como siempre, tenemos que ver una enseñanza más profunda en el matrimonio. Ya lo sabéis, el esposo, Cristo, la esposa, la iglesia, en algunas partes de la Biblia nos lo muestran así, en otras partes el esposo es Cristo, la esposa Jerusalén, la nueva Jerusalén, o sea que hay muchas relaciones de matrimonio entre el pueblo de Dios y Jesús. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia, y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo. ¿Y con qué relaciona esa pérdida de éxito? Esa pérdida de moral, esa pérdida, esa bajada, ese deterioramiento de su fe. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David. O sea que a partir de ese matrimonio empieza el declive. Empieza la degradación. Eso que has comentado del matrimonio me ha hecho pensar una cosa. Dios creó hombre y mujer y estos dos tienen hijos. O un hijo, o hija, o hijos. No creó hombres, mujeres, todos juntos tienen hijos. Son dos más un tercero, un cuarto, lo que sea, hijo. ¿Eso por qué lo hace, no? Génesis dice que formó al hombre a su semejanza, a la semejanza de la divinidad, a imagen y semejanza. Pues el matrimonio simboliza exactamente esto. Si fuera como Dios quiere, si no hubiera interferencias satánicas, ni hubiera tanto caos en el mundo, todo sería una balsa de aceite porque se reflejaría la imagen de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de la divinidad. Y eso también se puede aplicar a la iglesia. En un grupo, como por ejemplo aquí, ha de haber un mismo sentir y un mismo hacer en todo. Somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, formado por distintas partes que tienen, cada uno con su don, tiene que actuar, pero con un objetivo común. Si en algún momento entra alguien discordante con doctrinas erróneas o que crea división, ha entrado Satanás y va a pudrir al cuerpo. Por eso es muy importante blindarse, estar siempre muy unidos y evitar esas entradas con divisiones. Porque si pasa eso, no se refleja la gloria de Cristo y todo se acaba pudriendo con el tiempo. En cambio, si hay unidad total, se refleja por completo la gloria de Cristo y así hace efecto el mensaje. Y es lo que se está viviendo, por ejemplo, con ese ministerio. Yo mismo soy fruto de reflejar la gloria de Cristo en su momento los que estaban aquí, porque si no, no hubiera creído en todo esto. Y más testimonios que hay. Por eso es muy importante este hecho del matrimonio y la divinidad para mantener la unidad verdadera, la hat, que dice la palabra. Esa es verdadera unidad del cuerpo entero, serán 20, sean 30, sean 3, 4, los que seamos, y reflejar así la gloria de Cristo y llevar adelante la obra. Si no, es imposible. Fijaros en grupos que hay, o iglesias mismas, oficiales, que hay miembros discordantes, que no, que yo creo esto, que no son 3, que resulta que es 1 y punto, que aquello no sé qué, se acaba destruyendo el grupo y no hay luz alguna, si hay un clima de rabia, de iras, divisiones, y la palabra dice, quien divide y hace todas estas cosas es hijo de su padre el diablo. Por tanto, fijaros la importancia de mantener esta unidad a niveles extremos, diría yo, porque a la que se empieza a doblar un poco, ya está, todo se va.
Seguimos, dice, al formar alianza con una nación pagana y al sellar el pacto casándose con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia disposición que Dios había tomado para conservar la pureza de su pueblo. Pureza, no mezcla, pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil excusa por aquel pecado, en violación de una orden directa de que su pueblo permaneciese separado de otras naciones. El rey unió su fuerza con el brazo de la carne. ¿Qué más dice? Durante un tiempo Dios, en su misericordia compasiva, quedaros con esto, porque es interesante, y nos va a hacer reflexionar sobre algo, porque justamente esos textos del 20 al 24, son los que coinciden con los de Amenemope. Dios en su misericordia compasiva pasó por alto esta terrible equivocación. La esposa de Salomón se convirtió. Dios lo permitió. Y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. Esa situación es absolutamente difícil de mantener, extremadamente difícil de mantener, hasta el mismo Salomón cae. Entonces, hemos visto que esas enseñanzas de Amenemope se daban ¿a quién? A los hijos de Faraón, a los pudientes, ¿no? A la clase alta. Entonces la mujer de Salomón había recibido estas enseñanzas. ¿Sí? Entonces, y esto es una especulación personal, una opinión personal, ¿no permitiría Dios que Salomón hablara de la manera que habló en misericordia compasiva para que su mujer entrara y se convirtiera y viera realmente la verdad dicha por el Salomón, dicha por Dios, lo que era verdadero realmente, no esos textos que venían de donde venían, sino lo que es palabra de Dios, para que ella pudiera ver, comparar y decir, me convierto. ¿No venían la gente de los pueblos de alrededor a escuchar a Salomón? ¿Y eran de fuera de Jerusalén? No eran judíos. Y si estas personas llegan y escuchan algo que les suena pero que es real, ¿no llega a esas personas? ¿No estamos haciendo lo mismo con las conferencias del gran engaño? ¿No estamos diciéndole a aquellos que creen en puertas dimensionales que sí hay puertas dimensionales, pero son así, así y así? ¿No hacía Pablo que entraba entre los romanos y se hacía romano, y entraba entre los griegos y se hacía griego, y hablaba con ellos y les llevaba a la verdad? ¿Recordáis lo del Dios desconocido? También. ¿Cómo no utiliza el mismo sistema aquí Salomón, o sea, Dios a través de Salomón? Es aquí donde también me gustaría reflexionar sobre ello. Que lo están cogiendo los historiadores y los mismos estudiosos de la palabra de Dios adventistas, y estamos perdiendo de vista cómo actúa Dios para llegar a los que no son del pueblo de Dios. O sea que no es revelación divina, es corrección. Es decir, esto no está bien, es esto. Y con respecto a eso que estás diciendo, que Dios tiene formas de trabajar en cada lugar, y eso está en una matutina, la matutina de Maranata, que Dios hace una reprensión al pueblo por medio de las palabras inspiradas, y le dice que no nos corresponde a nosotros decir cómo debe de ser la obra en cada lugar. ¿Por qué? Porque no somos dioses, solamente Él sabe, Él conoce las áreas, cómo podemos llegar. Entonces, a veces las personas creen que con
con la misma forma en que tú evangelizas y como tú eres, cómo te comportas, cómo te vistes, como todo, puedes llegar a otro lugar que totalmente no le vas a entrar por eso, porque son pensamientos y son razonamientos distintos. Entonces, a cada lugar Dios le da una forma de evangelismo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, somos culturas diferentes, totalmente seres humanos diferentes. Entonces, claro, sin rebajar nunca las normas, porque eso tiene que estar bien claro siempre, pero haciendo y tratando de llegar a la gente de la manera que tú ves a la gente. Si tú miras a la gente que le gusta la naturaleza, pues por ahí puedes entrarle. O si le gusta el tema de la comida, pues puedes entrarle con la reforma pro salud, pero no a todo el mundo le puedes hacer lo mismo. Entonces debemos de conocer muy bien a la gente, muy bien la cultura en el lugar donde estamos viviendo y de esa manera empezar a trabajar, que Dios nos vaya dirigiendo. Pero no pretendamos que con la misma forma que nosotros evangelizamos, por ejemplo en Latinoamérica, y siendo que hay personas en Latinoamérica que totalmente se van al extremo. Los extremos nunca son buenos, siempre tiene que haber un equilibrio. Van a venir a un lugar de Europa y evangelizar de la misma manera, porque jamás van a hacer que la gente huya. Sí, sí, sí. Y Dios también sabe quién no puede evangelizar, porque hay una verdad y hay dos personas, por ejemplo, que la pueden saber perfectamente, pero uno de los dos va a hablar a una tercera persona. Y la persona que recibe la verdad dice, uy, no me acaba de convencer, va al otro y quizás sí. O sea, por unas formas de ser o por un nivel social que tenga la persona que tenga que recibir la verdad, es más apto uno, otro, el que no es apto por aquí servirá para otro tipo de persona. Es también Dios lo sabe y bueno, te pone en cada lugar cuando toca y sabe muy bien él guiar a sus obreros a donde toca. Y solo él sabe el porqué, solo tenemos que dejarnos guiar. Si me envía aquí, pues por algo será, ¿no? ¿Por qué no ha enviado al otro? Pues porque no toca, ir a otro lugar quizá. Sí, señor, Eso y tener es... claro el origen de la verdad. El origen de la verdad. Porque si no, sí que nos perdemos. Nos perdemos en la letra. Muchos cristianos profesos piensan como Salomón, que pueden unirse con los impíos porque su influencia sobre los que están en el error resultará benéfica, pero con demasiada frecuencia, al quedar ellos mismos entrampados y vencidos, renuncian a su fe sagrada. Esto está relacionado con el matrimonio, pero está relacionado con otras creencias, que nos creemos que somos superpoderosos y vamos allí como si nada y acabamos entrampados, acabamos ofuscados, acabamos llenos de tinieblas. Y lo digo porque yo he vivido algo parecido. Estar 3 semanas mal, por haber estado en un lugar, hablado con alguien y estar mal 3 semanas. Y dices, no sabes exactamente por qué, pero es que estás mal. Y es la influencia negativa que recibes. Y contra eso que dice la palabra de Dios, aparta tu oído, quita tu mano, cuando está claro que estás delante del enemigo, quita tu mano, quita tu ojo y tu oído, porque vas a acabar mal. Y eso es lo que tentó Salomón. Por eso, esto que has dicho tú, yo creo que todos lo notamos en realidad, porque hay personas que no tienen trabajo, se van a trabajar a un sitio y tal, y se dan cuenta de que no están bien, que ya no porque no, al igual no ganan el dinero o hacen lo que quieren, sino porque al igual tienen una persona encargada que las cosas, como se las manda, como se las dice, lo enfusquece, ¿sabes? O sea, le transmite negatividad, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Reunirse el sábado para volverse a renovar de la luz de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Para que te llegue esa bendición auténtica, ¿no? Sí, sí. Un reset, una limpieza, ¿no? Empezar de cero. Porque depende cómo sea tu jefe o si tu encargado es una persona muy, no sé, muy... que no es creyente, que es totalmente impía, ¿no? Pues todo eso nos oscurece, nos hace estar mal, nos hace tener pensamientos de momentos de agresividad y todo, ¿no? Y eso, pues, eso en una empresa pasa, porque a todos los hemos notado. Pero es que a nivel estatal, o sea, lo que es la gran ramera, todos sabemos, ya no vamos a mirar yo intentaré no decir nombres,
¿vale? Pero él sabe dónde tiene que ir a poner su primer pincelada, ¿no? Que es en los gobiernos, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque él ya lo gira y eso el pueblo de Dios lo nota, y a la que gira el gobierno, gira los medios de comunicación, ya empieza a oscurecer a toda la población. Lleva a la gente a su, Claro, a su exacto. terreno. Por eso nosotros, yo creo que el pueblo de Dios tiene que ser astuto. Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Astuto como paloma y... Bueno, astuto, Sí. no como serpiente, ¿no? Astuto Sí, como no, serpiente, sencillo como paloma. Sencillo y prudente como paloma y astuto como serpiente. Porque cuando nosotros detectamos que en un gobierno, en una televisión, ahí ya no se ve verdad y todo esto nos oscurece, tenemos que cambiarlo. No tenemos que entrar en el... Cuesta, pero no tenemos que entrar en el chincharse. Sí, no, ¿no? muchas veces es lo que nos llega más que lo que buscas. Nos llegan cosas Bueno, y tú exacto, a tienes veces no es que lo que busquemos, discernir. es lo que nos llega, pero como costumbres hemos estado esperando que ahí se expliquen verdades y ellos Sí. te lo cambian. Sí, sí, sí. Y hay costumbres que a veces hay que dejarlas y hay que mirar de buscar otros caminos, ¿no? Hombre, si tú buscas quién descubrió todo esto, fue un arqueólogo alemán súper prestigioso que es el único que sabe leer ciertos textos egipcios. Y dices, este tío es un crack, ¿no? Claro. Y dices, pues esto es así, y pum, ¿no? Y se claro, dio si lo lees cuenta desde este punto de vista... Claro, y eso es un hallazgo importante también para darnos cuenta de dónde proceden, de qué culturas proceden y quién hay detrás de todo esto y de dónde procede el ecumenismo y todas estas cosas, Sí. ¿no? Como ahora es la base en que se puede demostrar y cómo actúan y por qué las sociedades secretas y los masones pues tienen este comportamiento de, Sí. de Entre competitividad. ellos, sí. El que sea más competitivo va a llegar más arriba, va a ser el que más mande y va a tener el favor de Dios y va a ganar más dinero. Por eso hay tanta guerra también, ¿no? Porque el que no lo acepte, ellos tienen esa mentalidad destructiva también. Tenemos que alejarnos completamente del mal. Incluso el mal también es una verdad 99% verdadero y un 1% malo. Sí, sí, Eso es sí. mal. Aunque Sí, no sí, lo sí. parece, eso es mal. Y bueno, es eso. Dios, ¿cómo consigue la unidad en su grupo de fieles? Primero, con la verdad. Se cuenta la verdad y esta verdad divina, indudable, pura, provoca una división, porque hay gente que la acepta y hay gente que no y se rebela. Y así se consigue la unidad porque los que la creen se juntan y siguen adelante con ella. Los otros inevitablemente se tienen que separar e ir por sus propios caminos. Y eso es la clave de la unidad y del separarse del mal, la verdad, no hay más. Fijaros aquí la excusa. Favorece la religión. A veces se arguye que el no creyente favorece la religión. Estamos siempre hablando del matrimonio y de esa unión también espiritual, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. O sea que, en cualquier caso, dice, el esposo y la esposa se han elegido mutuamente y han despedido a Jesús. En ese caso, en el caso personal del esposo y la esposa, y también llevándolo al plano espiritual de Jesús y su iglesia. O sea, lo que no es palabra de Dios no puede favorecer la religión. Aquí hay más profundidad. Si os leéis todo el cristiano, es que es para alucinar lo que hay detrás del matrimonio, ¿no? Del concepto del matrimonio. Y un poco para, así en resumen, conclusión de lo que hemos hablado, Salomón conocía la filosofía egipcia, pues se había casado con la hija de Faraón. No conocía Salomón lo que... Seguro que su mujer le debió explicar muchísimas cosas. Por eso también está condenado. Ellen White lo explica, ¿no? Seguro que fue instruida por los textos de Amenemop en su niñez, pues era de realeza. ¿Fue en esos textos revelación divina para Salomón, como nos da a entender la escuela sabática? No es esto. Entonces, bueno, el resto de cosas es lo que ya hemos dicho hasta ahora, pero me gustaría antes de acabar recordar la base bíblica de lo que estamos viendo hoy. Y es 2 Timoteo 3, del 14 al 17, que dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De qué sirve decir, tengo la verdad o predicar la verdad, si tú crees que la verdad te la ha dado Amon-Ra? Aunque digas textos parecidos o iguales, si tú crees que eso te lo ha dado Amon-Ra, sabes que lo has aprendido de Satanás.
por lo tanto estás en el otro bando. ¿Quién ha dado los textos de Proverbios? Dios en su inmensa misericordia. ¿A quién? A Salomón. Y que desde la infancia sabes las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. Escritura mayúscula. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. ¿Te fijas que en el 16 redarguir, corregir, instruir en justicia es precisamente lo que hace el Espíritu Santo? Sí, sí, sí. Es unos cuantos de los atributos que hace el Espíritu Santo a todas las personas. Me acabo de dar cuenta ahora. Sí, señor, es el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo en la palabra de Dios, tenemos que tenerlo claro, si no vamos a caer en estos. Estos son trampas. Yo es que, a ver, ya estuvimos hablando en escuelas anteriores, que además me tocaron a mí también, sobre el tema aquel de los 2 mandamientos, el hecho de ser tolerable con todo absolutamente, una serie de cosas que quedaban en el aire, que es que da la sensación que te estaban preparando para esto. Es que el hecho Da mala espina. El hecho de hacer buenas obras, hay mucha gente que hace buenas obras y no es creyente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro lo de las ONGs, ¿no? Que hoy en día se ocupan mucho de lo que antes se había ocupado el cristiano fiel, ¿no? Sí, bueno, Sobre pero ayudar al prójimo. las ONGs también es un tema complicado. Pero es lo que decimos. Se ayuda. Hay detrás lo que Se ayuda, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Claro. Claro. Eso es lo que... Los matices, son los matices, las sutilezas, para que caigamos. Y eso tenemos que estar despiertos. Esto que has dicho ahora, sí, los egipcios pudiera ser que tuvieran una especie de proverbios, como ahí atestigua la historia. Como tienen los chinos y otros. Sí. Pero ¿cuál era El origen. el origen y cuál era La finalidad. la finalidad de aquellas cosas? Ya no es la misma finalidad de la que nos expresa la Biblia. A ver, tenían esclavos ahí machacándolos, que estaban los mismos hebreos siendo esclavos. Eso no se lo enseñaban a los Era hebreos para probablemente. exaltarse, y en cambio la Biblia es totalmente lo contrario, ¿no? Es muy diferente. Entonces debemos estar atentos a esto. Es que las buenas obras son producto de la fe en Cristo. Las buenas obras en mayúsculas, porque hay buenas obras que no van precedidas de la verdadera fe. Y esas son las buenas obras. Si se tiene fe en Cristo, verdaderas. Si no, no es correcto del todo. No estás del todo puesto en lo que se debe estar. Pues vamos a seguir, que nos hemos quedado en el sábado, pero es que creo que era importante poder aclarar esto, porque es que si no nos vamos por el mal camino. Entonces, seguimos. Y claro, es curioso que en la misma página haya el título que diga palabras de verdad, ¿no? Y luego entramos en todo esto y es peligroso. Bueno, el conocimiento de la verdad. Evidentemente aquí nos dice, ya repasando rápido, cómo la verdad tiene que entrar por el oído, tiene que afianzarse en el corazón, en el interior. Aquí dice que esta palabra también se puede traducir como estómago, por lo tanto, fijaos la relación entre la alimentación y también la verdad, ¿no? Cómo podemos asumir mejor la verdad si nuestro interior está en condiciones, ¿no? Como Elena White también nos recuerda que si nuestro interior está en condiciones a nivel alimenticio, vamos a hablar de una manera diferente, vamos a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? O sea que hay una relación entre entra por nuestro oído la verdad, la afianzamos, y es cuando ¿qué? Está en la punta de nuestros labios, dice el texto, ¿no? Que está ahí preparada ¿para qué? Para salir, está como esperando salir, esperando la oportunidad para salir. Entonces es en ese momento cuando realmente estamos viviendo la fe. Cuando tú ves un alma y dices, es que tiene que conocer la verdad, porque es que si no, se va a perder, y si está delante mío es que me ha tocado a mí, y estás como que no puedes esperar el momento de decirle, ¡pam!, ¿no? Esa es la sensación, ese es lo que vivimos. Pues es una reflexión, es un autoexamen pensar si eso lo estamos viviendo así, o realmente nos importa relativamente poco si esa persona va a recibir de nosotros una enseñanza,
un apoyo, un algo que dé y que testifique, ¿no?, de la palabra de Dios. Fijaros, bueno, esto es un poco lo que iba a decir, una cosa que ya he dicho, o sea, me he adelantado a mí mismo. También nos habla de la fe y dice, por definición, la fe es creer en lo que no comprendemos plenamente. Y bueno, me gustaría aclarar la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, dice, debemos tener buenas razones para esa fe. ¿Qué pasan a ser buenas razones para tener fe? Lo que ya conocemos, lo que se nos ha revelado, lo que se nos ha mostrado y demostrado. ¿Y eso nos puede servir para qué? Para creer el resto de cosas que aún no conocemos, pero que nos explica la palabra de Dios que son verdad. Siempre Dios actúa igual, nos muestra una parte y nos dice, mira, esto te lo acabo de demostrar, de aquí hasta aquí. Y queda una parte más que la tienes que creer por fe. Te lo acabo de demostrar, soy yo. Y poco a poco te va mostrando un poco más. Y aumenta tu fe, pero siempre queda algo más que tienes que creer por fe. Por eso estaremos toda la eternidad aprendiendo de Dios, la sabiduría. Si no actuamos así, si esperamos que el 100% de las cosas sean mostradas ante nuestras vistas, pues evidentemente si no actúa la fe, vamos a perder. Vamos a llenarnos de conocimiento, de letra, pero nos vamos a perder. Me gustaría pasar directamente a la lección del martes. Celosos de los impíos. Nos hace reflexionar en que muchas veces tenemos esos celos y esa envidia de gente que tiene pues muchas cosas, que para nosotros es que tiene la vida solucionada. ¿Cómo puede ser que esta persona, haciendo lo que hace, tenga la vida solucionada? Si está engañando a este, está robando al otro, ¿no? Y te quedas... Pero ¿realmente tenemos que mirar eso? ¿Eso es lo que nos tiene que preocupar? Dios sabe el corazón de cada uno, y lo que no podemos hacer es tener envidia de los que considerados impíos. También nosotros no somos quien para decir si alguien es impío o no, pero sí que vemos cosas y vemos hechos que realmente denotan que algo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por lo que debemos tener claro en quién tenemos que poner la mira. Es verdad que a veces hay gente que prospera mucho y es, bueno, eso llamado impío, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Pues si leemos la Biblia veremos que Satanás favorece a los suyos también. O sea que en vez de envidia por lo bien que le va, deberíamos sentir tristeza y pedir a Dios a ver si puede llegar a esta persona para hacerle ver la verdad, porque va camino a perdición aunque le parezca una vida realmente esplendorosa aquí. Sí, Elena White dice que tenemos olvidados a los ricos. Sí. Tenemos olvidados que hay que hacer pasos definidos para llegar a estas personas, porque muchos de ellos se encuentran realmente perdidos, realmente mal. Y muchas veces el afán de riquezas hace que una gente se vuelva rica, pero porque quiere llenar un vacío que no hay maneras de que llene. Hay veces que hay un trasfondo moral, espiritual, detrás de este afán de conseguir cosas, ¿no? Que se llenaría solo con abrir la palabra de Dios en ciertos puntos, ¿no? En cualquier punto al azar, y leería sabiduría. Porque tenemos tendencia a pensar por nosotros. Mira, este es rico. Bueno, es rico en tu pensamiento, pero lo que importa es si es rico para Dios o si eres rico para Dios. La riqueza humana es totalmente opuesta a la riqueza que quiere Dios para su pueblo y para su gente. Porque la verdadera riqueza de hecho la tendrá quien se gane la vida eterna. Eso es simplemente lo que estamos viviendo ahora, es un impasse, unas neblinas que solo nos deberían servir a partir de que conocemos la verdad para prepararnos en carácter y en todo para ser dignos y ser considerados aptos en el momento que se emita la sentencia del juicio, cuando salga nuestro nombre en el juicio del cielo. Te dirán, eres apto, vas a la derecha, no apto a la izquierda, eres oveja o cabrito. Eso es la verdadera riqueza, ser considerado apto para Cristo y superar el juicio positivamente. Si lo pasas negativamente, podrás tener una vida muy divertida y muy alegre, entre comillas, aquí en la tierra, pero no te servirá para nada. Al final vas a morir quemado en la segunda resurrección. El salmista tenía inquietudes en cuanto
cuanto a los impíos que prosperaban, ¿no? Dice, los santos sufren penalidades, en cambio los impíos que no las tienen prosperan. Pero dice, claro, cuando entré en el santuario me di cuenta del fin de ellos. Es decir, que según el camino, pues es camino de vida o camino de muerte, ¿no? Él vio que su camino era camino de muerte. Pero claro, eso no quita que hay que llegarles y darles el Evangelio. Porque algunos, no todos, pero algunos pueden aceptarlo. Aparte que pensamos que estas personas, por lo que tienen, son felices. Nosotros no conocemos cómo son en su interior, cómo es en su núcleo familiar. La mayor parte de las personas que lo tienen todo, en realidad no tienen nada, porque no tienen la felicidad, porque el dinero no lo puede comprar todo. Sí que ayuda, porque ayuda mucho, pero están en ese afán de siempre querer tener más cosas y esto, ¿por qué? Porque no encuentran la felicidad que solamente se encuentra en Cristo. Entonces, como decía Josep, es la manera de nosotros poder llegarle a ellos. ¿Por qué? Porque andan buscando ese algo que les falta, que ve que tienen todo a su alrededor, pueden comprar lo que sea, pueden hacer lo que sea, pero ¿qué? Le falta ese vacío que tienen en su corazón, le falta llenarlo. Y únicamente lo pueden hacer con Cristo. Hay una similitud a la drogadicción con esto, porque son como dosis de felicidad, ¿no?, entre comillas, que se acaban cuando se acaba lo que se ha comprado, o que se hace viejo lo que has comprado, se acaba el disfrute, y es como que dices, no, y ahora tengo ganas, mira, ahora voy a hacer esto, ¿no? Con el dinero en la mano es fácil pensar hacer cosas, ¿no? Sí, bueno, pero es que ellos también tienen problemas Sí. económicos, por los Desde luego. negocios, tienen problemas Desde luego. también pierden seres queridos, también caen Desde luego. Porque no están exentos, igual que el no tan beneficiado, por así decir, ¿no? Desde luego. Y que no están exentos. Y como decía Fanny, pues muchos de ellos carecen de esa felicidad absoluta porque no tienen lo que realmente necesitan, que es el conocimiento de la palabra. Claro, el dinero ayuda, claro que ayuda, pero no lo puede comprar todo, no lo puede conseguir todo. Sí, lo que quería llegar es que inconscientemente intentan suplir esa... Porque lo que no hay es lo que decíamos, no hay el vacío, no existe, siempre está lleno de algo, ¿no? Yo he conocido muchos de buenas familias que lo han tenido todo y se han echado la droga y tal, tanto que tenían, han experimentado cosas negativas como esas, que es sabido por todos el daño que ocasiona. Pues se han echado a ese mundo y bueno, algunos de ellos ya están irreparables. Que dices, ¿cómo es posible, no? Tiene el mundo en sus manos y escoge ese camino a un extremo. Sí. Pero bueno, es lo que hay. En su afán de la felicidad absoluta, a veces se introducen en caminos inapropiados. Y el diablo, jajaja, contento, claro. Y eso que habéis comentado del dinero es interesante, porque si se tiene dinero, puedo hacer cosas, estoy tranquilo, ¿no? Hay una tranquilidad. Y cuando se pierde el dinero, cuando no se tiene, lo he perdido todo. Eso es hacer el dinero Dios. Porque aunque no haya dinero, hay Dios. Si eres fiel a Él, Él te puede dar 4.000 millones de dólares o de euros si quiere ahora mismo, si no lo haces por alguna razón. Pero tu fuente aún está activa. Por tanto, confía en Él y Él te irá guiando si le eres fiel. Y tenemos la tendencia, todos, yo también, muchas veces, de que si hay dinero muy bien, si lo pierdo, ahí estoy perdido, ya no tengo nada, entra la depresión y eso es provocado por Satanás y la idolatría, que en este caso sería idolatría al dinero. Yo tengo una pequeñísima, super microempresa, que somos 2 personas, y la verdad es que vivimos casi al día. Y es curioso, yo ya hace... no sé, 2 años que no sé lo que voy a hacer la semana que viene de trabajo. Y Dios hace y deshace constantemente. Sí, ¿eh? Constantemente. Y dices, pero debo dejar el trabajo, horas, debo parar, Y estás ahí preparando el diezmo y resulta que te llaman ese día, mira, que necesito urgente 2 aparatos, eso me ha pasado así. Necesito urgente 2 aparatos para el miércoles que viene, los pago en efectivo, ya. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Para cuándo? Ya, eso no me había pasado nunca. Venírmelos a buscar a casa, pagarme en efectivo el dinero,
que eso tampoco es normal, y llevarse los aparatos. Nunca me había pasado. Y siempre, incluso en esta ocasión, fue por oración por un compañero que trabaja, que me ayuda con los aparatos, porque él también estaba muy mal y le iría bien esos aparatos, y justamente bendice con eso, ¿no? Cuando realmente lo necesitas, cuando realmente es necesario, Dios actúa. Tú tienes que hacer lo posible, evidentemente, no puedes quedarte sentado en el sofá y esperar, porque lo mismo dice la Biblia también, lo que puedes hacer por ti mismo no lo hará Dios por ti. Dios sabe cuál es tu límite, pero de ahí donde llegas y dices, es que estoy haciendo lo que puedo, ya no hay más, ¿qué hago? ¿Lo dejo o sigo? Y sí, 2 años, y ahora una obra, y ahora otro aparato más, y ahora otra obra. El otro día, un presupuesto del año 2013, cuando llevaba 3 semanas parado, ¿Ya no contabas? también me pasó preparando el diezmo. Que es muy curioso, a ver, esas cosas son muy, muy curiosas, ¿no? Que no, ¿a quién se lo explicas, no? Pues aquí... Bueno, seguimos. Proverbios. Hay un tema muy interesante con el vino aquí. Y vamos a hacer lo último ya, ¿eh? Sí. Vamos a leer, buscar Proverbios 23, del 29 al 35. Bueno, este lo tengo yo aquí. Y otro que busque Levítico 10, del 9 al 11. Y otro que tenga preparado el Salmo 75. Y otro... Proverbios 23, ese ya lo tengo yo, ese ya lo cojo yo. Otro Levítico 10, del 9 al 11. Y otro Salmo 75. ¿Cómo? ¿Cuál es el primero? El primero ya lo tengo yo. El de Proverbios lo tengo yo. Levítico 10, del 9 al 11. El 10. Vale. Es este, ¿no? Luego queda Juan 6, 56. Pues vamos allá. Leo yo primero Proverbios 23, del 29 al 35. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos turbios? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las mezclas, aquí tengo añadido alcohólicas, que si buscáis en el texto son mezclas de vino con especias, tipo la garnacha o tipo algo así. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Los que hemos tenido la desgracia de haber probado el vino, en nuestros momentos, evidentemente, todo el mundo ha tenido su pasado, y hay mucha gente aquí que está haciendo así con la cabeza, y yo el primero, gracias a Dios, eso cambió. Sabemos que el vino alcoholizado entra suave, y luego te mantiene narcotizado durante un tiempo hasta que despierta. Y luego notas todo lo que te has metido en esa comida, etc. Notas también ese mal dolor de cabeza, notas ese síndrome del despertar de todo lo que te has metido narcotizado. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mástil y dirás, me hicieron mas no me dolió, me azotaron mas no lo sentí. Cuando despierte aún volveré a pedir más. O sea, después de haberlo pasado como lo has pasado, te despertarás y dirás, quiero otra. Ese es el enganche, Satanás como utiliza eso. Entonces, leemos ahora Levítico 10, 9 y 10, del 9 al 11, perdón. Tú y tus hijos contigo. Más alto. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Para distinguir, Esto es Nadab y Abiú, ¿no? Está hablando aquí los hijos de Aarón,
Entraron alegres. Entraron alegres. Para discernir entre lo bueno y lo profano. No podemos estar como bebidos. Veremos luego si beber es solo beber alcohol. En 1 de Pedro nos recuerda que somos real sacerdocio, nación santa. El sacerdote que hacía entraba en el templo. Por lo tanto, cuidado con lo que estamos haciendo. Porque ¿dónde somos llevados? Ante la presencia del trono de Dios, ¿no? Gracias a que Cristo entró en el lugar santísimo. Entramos con Él, ¿no? Hay que ir serenos. Entramos con Él. Y aquí la palabra utilizada es yayin, que en la mayoría de los casos se utiliza como vino fermentado. En la mayoría de los casos. Seguimos, Salmo 75. Sí. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Este versículo es interesante, ¿no? Sí, señor. Para otro tema. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Está haciendo referencia a qué? Al tiempo final. ¿Sí o no? ¿Está hablando del tiempo final? ¿Sí o no? ¿Está diciendo al tiempo que yo señale juzgaré rectamente? ¿Sí o no? Pero es que además hay un texto paralelo con lo que antes de Proverbios, cuando dice, para los que van buscando las mezclas alcohólicas o las mixturas, que es lo que aquí has leído tú. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de ¿qué? De mezclas, de mixturas, y él lo escancia. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Dios prepara un vino fermentado para que lo bebamos? ¿Quién? ¿Para los impíos? Resiste al Espíritu Santo, envía espíritu de error, ¿no? ¿Será esto? ¿Quieres seguir en tus caminos? Adelante, te lo pongo bien incluso. ¿Qué es lo escancia? ¿O lo derrama? ¿Habéis visto la sidra que la tiran así de lo alto? Es un derramamiento de ese vino fermentado para que sea bebido por los que ya han dicho que ya han sucumbido al engaño y lo han aceptado conscientemente. Recuerdo una cita de Elena White que no sé bien lo que dice exactamente, pero la cuestión es que hay una compañía de personas y se ve que Dios envía una luz a esta compañía y unos cuantos de ellos lo ven y la siguen. Y hay otras personas que se quedan atrás aún esperando el derramamiento. Pues luego dice Elena White que ve a Satanás soplar su luz también a estas personas. Por tanto, les envía el espíritu de error cuando los de Dios ya están kilómetros adelante siguiendo la luz. Es esto. Pero vamos a ver cómo esta sangre que habla aquí también es yayin, que vuelve a ser ese vino fermentado. Y si ahora vamos a Juan 6:56, que es cuando Cristo está en la mesa con los apóstoles, que dice que, Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La sangre aquí es jaima, del griego jaima, y aquí la sangre es sangre también, literalmente, pero también se puede asociar a ¿qué? Jugo de uva. Pero es jugo de uva, no es vino fermentado. Si miráis en la Strong, será jugo de uva. O sea que tenemos, ¿qué? Dos derramamientos, ¿no? Uno de la copa que cae, ¿qué?
vino fermentado, y otro derramamiento del cual hemos de beber, su sangre. ¿Literalmente? No, evidentemente. O sea que hay dos, de los cuales han de beber dos grupos diferentes. ¿Lo veis? La profundidad del tema. Hay el derramamiento de la sangre de Cristo, que nos limpia, y además que nos salva. Y hay un derramamiento de sangre, de vino fermentado. O sea, esa misma sangre, para los que se salvan, es vino, jugo de uva. Pero para los que se pierden, es vino fermentado. Apocalipsis habla del vino del furor de su fornicación, que es para los grandes mercaderes de la tierra, los impíos. Y claro, es vino también. Hay dos vinos y este es claramente el vino fermentado, el vino que sopla a Satanás, por decirlo de algún modo, y liar y llevar a perdición a todos los que le siguen. Y luego hay el vino puro. Sí, es vino. Sí. O sea que les da a beber el vino de los impíos, de los que van a recibir los impíos. O sea, la simbología entre la sangre y el vino es tan profunda que un mismo derramamiento lleva a unos a perdición y a otros a salvación. Pierdes el jugo para beberte el vino. El que te produce, ¿qué? ¿Veis la relación? ¿Qué dice aquí en Salmo 23, 30-31? En el 31 dice, no mires al vino cuando rojea. Cuando rojea es Adán. No mires al vino cuando rojea, y es Adán, la palabra. Adán, igual que Adán. Sí, porque era rosado. Y Adán quiere decir cara ensangrentada. Como Cristo, después de poner la corona, tenía su cara ensangrentada. O sea que está haciendo referencia a Cristo. Porque Adán prefiguraba a Cristo. Por lo tanto, estamos hablando siempre de lo mismo, de ese costado traspasado y de ese derramamiento que hace que unos se pierdan y otros se salven. Porque los que no beban de ese jugo de uva van a beber el otro, el fermentado. La simbología del alcohol es tan profunda, pero con un poquito no pasa nada. Cierto, no pasa nada, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos negando el sacrificio de Cristo. Por un poquito. Es simbólico también. O sea que lleguemos hasta el punto de explicar bien las cosas, pero estos son unos radicales, estos son unos extremistas. ¿Por qué? Porque hay una simbología inscrita en el mismo Cristo. No pasa nada, porque se han hecho pruebas así con los coches y eso, que dice todo lo contrario. Que a la que has bebido un poquitín, ya tus reflejos no cambian. Y cara que tú no los notes. ¿Pero quiere decir que no te vas a morir mañana? No, eso evidentemente. ¿Me entiendes? Pero eso lo quiero... Sí, evidentemente no vas a ver lo mismo. Si has tomado ese poco alcohol, no vas a entender lo mismo, no vas a estar conectado igual que si no lo hubieras tomado. En vez de recetar mosto, recetan vino. Bueno. O la levadura también, ¿no? Un Sí, poco de eso levadura tiene- leuda toda la masa. Eso tiene ese concepto, exactamente. O sea que el pecado y la fermentación y la levadura, con el pan, está todo ligado. Aquella fiesta que aún se celebra por los judíos, la fiesta de los panes sin levadura, el pan era sin levadura, quedaba plano, pues simbolizaba a Cristo, el pan de vida, que este nunca pecó, por tanto nunca tuvo levadura, ni un poquito, nada, cero. Por tanto es esto, si pones un poco de doctrina equivocada en la verdad, ya leuda toda la masa te va llevando a error, y al final acabas en una espiral satánica, nunca mejor dicho, que ya de ahí no sales. Bueno, difícilmente puedes salir. Es como el pan y el vino que se usan en la Santa Cena. Exacto. Están simbolizando exactamente lo mismo. Pan sin levadura, vino sin mosto de uva puro. Exactamente. Y fijaros que la fermentación es por deficiencia de oxígeno. ¿Y con qué se relaciona al viento, al aire? Ruach. ¿Qué es Ruach? El Espíritu Santo. ¿Veis qué profundo? O sea, sin oxígeno hay fermentación. Sin Espíritu Santo hay pecado.
se rechaza el Espíritu Santo, no puede llevarte a toda la verdad, como dice la palabra. Estás rechazando el jugo de uva puro. Sí, Estás volviendo piedra cuando Cristo lo vuelve Carne. lo vuelve carne. impresionante. El jugo, estás negando el jugo y estás reclamando el vino fermentado. Es impresionante porque él también, cuando murió en la cruz, totalmente falto de oxígeno, no podía respirar por la posición. Fijaros otra vez, él recibió el pecado en la cruz, ¿no? Falto de oxígeno. Y derramó la sangre entera para nosotros. Para nosotros. Para el mundo entero. Y esa sangre condena y salva a la vez. O sea, es jugo y es vino para según quien la reciba. Muerte o vida. O sea que fijaros, a mí fue muy curioso, bueno, todo esto es impresionante. Y además luego llegará que la fermentación no se produce solo por beber alcohol. La fermentación se produce por la mezcla de alimentos. Y Elena White lo recuerda, dice, debemos evitar la fermentación. ¿Por qué? Porque es alcohol. El producto de la fermentación es alcohol y agua y gas. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Llenando de pecado nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra mente. ¿Y estamos acercándonos a Dios? No. Estamos bebiendo del vino. Muy bien. Yo quería decir una cosa, que más que lo del vino, entenderlo como que proviene de Cristo, en el sentido de lo que obtendrán los que no se salven, es lo que comentamos al principio de lo que hizo Satanás. Cogió algo verdadero y le puso un poco de mentira, y el vino es rojo como la sangre de Cristo, pero tiene un poco de mentira, voy a decirlo así. Sí. Está fermentada, está adulterada, está adulterado. cambiada. Sí, señor, sí, señor. Es la sangre de Cristo, exacto, es una imitación, exacto, sí, señor. Precioso. Y si no dice... Es un ataque al séptimo mandamiento, no adulterar. Y no... Sí, está relacionado, todo relacionado. Y luego, ¿qué pasa? Si fermentamos, ¿qué hacemos? No discernimos lo bueno de lo malo, como dice aquí. Alcoholizamos. No tenemos esa claridad, no podemos entrar al santuario ante Dios, ¿no? Por eso la importancia de esa reforma por salud, de ese estómago, ¿no?, que va a poner nuestras palabras en nuestros labios, ¿no? Bueno, ya solo para acabar, aquí nos recuerda la inacción que mata también, como la inacción mata. La lección nos recuerda que el hecho de no hacer nada por alguien sabiendo que puedes hacerlo lo mata. También a nivel espiritual, lo que decíamos antes, si tienes a alguien adelante, tienes que hacer algo, no sé qué, algo de lo que el Espíritu te mande, sea un beso, sea una mirada, sea una palabra, lo que sea. Y solo acabar ya con las citas de Elena White del viernes, que dice: las almas que viven a nuestro alrededor deben ser despertadas y salvadas, porque en caso contrario perecerán. Realmente, pim, pum, o sea, o blanco o negro, o sea, si no decimos algo, perecerán. Hay que creérselo, porque si es que no vamos a diluir. No tenemos un momento que perder. Todos ejercemos una influencia a favor o en contra de la verdad. O para allá, o para allá. Qué peligroso, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Debo llevar conmigo una evidencia inequívoca de que soy de los discípulos de Cristo. Necesitamos algo más que solamente la religión del sábado. Necesitamos el principio viviente y sentir cada día responsabilidad individual. Cada día. Es decir, Dios ha puesto en mí una responsabilidad cada día. Muchas personas evitan esto. ¡Wow! Pero muchas personas evitan esto. ¿Habéis? La veo, pero me la quito de encima porque estoy más tranquilo si no la ejerzo. Eso es hipnosis. Por cierto, recordaros que el alcohol inhibe el sistema de activación reticular y entras en un estado de hipnosis también. Bueno, Jonás al fin. Sí, exacto. Sí. Y como resultado manifiestan descuido, indiferencia, falta de vigilancia y de espiritualidad.
Hablad de fe, de una fe viva, cultivad el amor por Dios, evidenciad ante el mundo todo lo que Jesús es para vosotros, exaltad su santo nombre, hablad de su bondad, hablad de su misericordia y hablad de su poder. Amén. Que Dios os bendiga. Hacemos una oración para acabar. ¿Alguien? ¿Quién tiene micro? ¡Ah! Te ha tocado. Tú. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta escuela sabática en la que hemos visto cómo en lo que se nos presenta una escuela donde tenemos que aprender palabras de verdad, hay mentiras. Porque tú nos permites discernir entre la verdad y la mentira. Gracias. También te damos gracias por cada uno de nosotros, porque podemos venir aquí y escuchar tu palabra. Permítenos volver a nuestras casas con seguridad y que las personas que no han venido puedan escuchar esta escuela sabática y que sea de edificación para ellos también. Te queremos pedir por las personas que aún no aceptan este mensaje o que no les ha llegado, para que les llegue y llegue a su corazón. Que tu sangre se derrame sobre ellos para que obtengan la sabiduría y la verdad. También te queremos dar las gracias porque nos permites tener aliento de vida día a día, poder descansar tranquilos y levantarnos con energía. Por favor, Señor, quédate con nosotros para el culto que va a seguir y para la semana que empieza cuando acabe este sábado. Te pedimos gracias por todo esto y por la crucifixión de Cristo para nuestra salvación. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén.